Agradezco mucho su presencia y les doy la bienvenida. El seminario de hoy es sobre proporcionalidad terapéutica. La proporcionalidad terapéutica, este nombre tiene una historia. Esta historia ya en la década de 1960 eran denominados métodos ordinarios o métodos extraordinarios, esa era la pareja. Después se llamaron métodos proporcionados o métodos desproporcionados. Y últimamente, y más apropiadamente, se llaman métodos adecuados o inadecuados. Estas denominaciones se mueven en una amplia franja que están entre los procedimientos claramente indicados y los claramente no indicados. Cosas que a veces son difíciles de dilucidar. ¿En qué contexto sucede esto que acabamos de decir? En el modo tecnológico de enfermar y morir, que es lo que acontece desde que la tecnología médica ha inundado nuestra actividad. Y esto se da en situaciones clínicas que plantean una adecuación terapéutica, que implican decisiones éticamente complejas, que exigen una deliberación moral para aplicarlos no solo en un sujeto biológico, sino en un sujeto biográfico, que será el paciente. Adelante. ¿Qué cuadros clínicos plantean dificultades especiales? Aquellas que se dan en el contexto de terapia intensiva, que es lo que el doctor Gerardi en un artículo en la revista Medicina mencionaba y denominaba la muerte intervenida. Son la muerte cerebral, el estado vegetativo y los pacientes críticos en situación irreversible. Otros pacientes, no ya en este contexto, sino en aquellos que nos exigen diagnosticar el fin de la vida, cosa bastante difícil, pacientes terminales oncológicos, pacientes terminales no oncológicos, los pacientes neurológicos con deterioro progresivo e incurable no terminales, y los pacientes con estado vegetativo permanente. Estas son las situaciones clínicas especiales donde se da estos conceptos de proporcionalidad o de adecuación terapéutica. ¿Cuáles son las decisiones clínicas éticamente complejas que suelen tomarse en estas situaciones? Indicaciones de reanimación cardiopulmonar, retiro o no inicio de medidas de soporte vital, retiro o no inicio de nutrición e hidratación enteral, que este es un punto sumamente conflictivo. Establecer niveles de tratamiento de acuerdo a la situación clínica. Hoy, entre otros, vamos a hablar de medicina transfusional. Esa es una de las decisiones que hay que tomar. Indicación de sedación en agonía, rechazo de tratamiento y comunicación en situaciones de incertidumbre y conflicto, cosa que aquí también se va a hablar. Las palabras son una herramienta para la deliberación moral, y estas palabras adquieren significado cuando se llenan de contenido. Muchas de ellas no son un concepto en sí mismo, sino que hay que llenarlas de contenido. Estas palabras, una especie de glosario, medidas de soporte vital, eutanasia, cuidados paliativos, sedación en agonía, nuevamente eutanasia, muerte digna, futilidad, encarnizamiento terapéutico, dignidad, calidad de vida, proporcionalidad terapéutica y adecuación terapéutica. Estos no son objetos en sí mismos, no son verdades absolutas, sino que hay que llenarlas de contenido. Y de acuerdo a las convicciones que subyacen, se llenarán de contenidos de una u de otra manera. Se explicarán de una u otra manera o se definirán de una u otra manera. Y estos subyacen valores en conflictos. Aquí lo tenemos en este cuadro muy conocido, a Alejandro con Diógenes. Alejandro le pregunta a Diógenes, le dice que no puede vivir así en un tonel, que le ofrece lo que él quiera, y Diógenes le contesta, lo único que deseo es que te apartes porque me tapas el sol. Esto es los valores en conflicto y la cosmovisión que tenían uno y otro, cosa que creo que aquí también se va a poner de manifiesto. Nada más. Y ahora le doy la palabra a la doctora Elena Paso, que es la coordinadora de este seminario. Muy buenos días y muchísimas gracias
a las autoridades de la Academia y del Consejo de Ética en Medicina de la Academia Nacional de Medicina por darnos este espacio para la reflexión y el diálogo de temas muy importantes para todos referidos a la bioética. Escribí unas palabras para presentar la jornada. Vemos diariamente, a través de diferentes medios, una desvalorización de la dignidad humana y su expresión, que es el respeto por la vida y la integridad. La pérdida de valores de referencia en todos los niveles culturales fragmenta aún más a una sociedad que, desgastada, desigual y empobrecida, busca, a través de una falsa comunicación del bienestar, ocultar una realidad de desesperanza para muchos. Se ha desvirtuado el sentido del hombre, al predominar una mentalidad cuya ética se caracteriza por no estar sustentada en la búsqueda de la verdad objetiva, por prevalecer en la toma de decisiones una concepción individualista de la libertad y, por último, por tener como base una antropología dualista y reduccionista. Esta visión antropológica escinde la realidad humana, restringiendo el cuerpo a ser un objeto material que es visto con criterio exclusivamente técnico-utilitario. Se reduce la dignidad al concepto de autonomía, de forma tal que los derechos son de aquellos que tienen la capacidad de expresión y la dignidad se aleja del concepto de inherencia en la propia esencia del ser de la persona. Vista desde esta perspectiva, se cae en el absurdo de la existencia simultánea de seres humanos que participan de la dignidad y otros que carecen de la misma, hecho que da lugar a la injusticia de decidir sobre ellos. Esto sustenta el empeño de una cultura cuyo objetivo está puesto en la rentabilidad y no en el ser de las cosas. Caemos desde esta mirada en una sucesión de reduccionismos, donde la subjetividad se limita a una libertad que es solo expresión de autonomía, que a su vez es autoexpresión de un deseo personal, y todo esto dentro de una mentalidad materialista y pragmática, donde lo único que cuenta es el bienestar personal. La única aspiración es llegar a tener la mejor calidad de vida, olvidando que los valores no solo cuentan, sino que nos definen, y que las dimensiones más importantes y profundas de la vida, las espirituales y las del compromiso relacional, se han descuidado y pasado a un plano secundario. El hombre en esta cultura ha sido eclipsado, y en ese contexto de expectativas superficiales, amplios sectores de la sociedad son desplazados por ser gravosos e inútiles al sistema. Pensemos en las personas enfermas. ¿Qué lugar pueden ocupar en este tipo de sociedad? ¿Cómo se pueden sentir si en todo momento se privilegia la rapidez, la comodidad, la perfección física y la eficiencia? Debemos cambiar este paradigma cultural, de modo tal que nuestra mirada se oriente a la búsqueda de la verdad objetiva. Esto significa que el objeto de nuestra preocupación es la persona misma entendida en su realidad integral. La implementación de procedimientos asistenciales se realizará luego del análisis de la situación concreta del paciente y teniendo en cuenta que la misma comprende también su realidad subjetiva. La actuación médica implicará todo un proceso de reflexión no solo técnico, sino que incluya también la valoración moral, tendiente a llegar a la opción que corresponda a su bien integral, y no tan solo a la aplicación rigurosa de normativas predeterminadas y separadas de su realidad. El marco referencial de la asistencia médica es la dignidad de la persona, que se expresa a través del respeto del bien primario de la vida humana y del servicio a su integridad. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿cómo implementamos en nuestro quehacer cotidiano el resguardo de estos valores tan apreciados de la humanidad? Una respuesta posible es a través de la aplicación de la proporcionalidad terapéutica, o sea, la medida adecuada de brindar los cuidados asistenciales. Pero, en realidad,
¿Qué entendemos exactamente por proporcionalidad terapéutica? ¿Puede extenderse el concepto de la proporcionalidad a otras formas del saber como el bioderecho? ¿Es esta una herramienta beneficiosa para la vida humana en situación de particular vulnerabilidad? ¿Debemos comunicar la verdad al paciente? Y en el caso de ser afirmativo, ¿se puede aplicar en esta situación también el criterio de la proporcionalidad? Bueno, hemos sido convocados hoy para reflexionar sobre estas y otras cuestiones. A continuación, vamos a escuchar al doctor Jorge Nicolás Laferrière, que va a presentar el tema Necesidad de un marco jurídico justo ante la fragilidad humana. El doctor Laferrière es abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina, director de Investigación Jurídica Aplicada y de la revista Prudentia Iuris de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Buenos Aires y de la Pontificia Universidad Católica Argentina, director del Centro de Bioética, Persona y Familia, profesor de Bioderecho, maestría en Ética Biomédica del Instituto de Bioética de la Universidad Católica, profesor del doctorado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de Santa Fe, profesor visitante de la Universidad Católica San Pablo de Perú, exsecretario académico de la Pontificia Universidad Católica Argentina, autor de numerosas publicaciones sobre bioética y derecho en revistas nacionales y extranjeras, miembro del Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Le damos la palabra y un aplauso al doctor. Muy buenos días. Comienzo con un especial agradecimiento al Consejo Académico de Ética de Medicina de la Academia Nacional de Medicina por esta invitación que me honra. Agradezco mucho a la doctora Paso la invitación y la preparación con tanto tiempo y con tanto cuidado de este encuentro, y bueno, espero poder dar una palabra desde el derecho. También agradezco estas palabras de introducción, tanto del doctor Chávez como de la doctora Paso, porque permiten encuadrar la perspectiva que yo voy a aportar. Me han pedido que presente el marco jurídico del tema que hoy nos convoca, que es la proporcionalidad terapéutica. Yo quisiera comenzar planteando una situación que siempre me pareció curiosa, al menos. Cuando en el año 2009 se sancionó la Ley de Derechos del Paciente a nivel nacional, que es la 26.529, el artículo 2 decía textualmente, y lo leo: autonomía de la voluntad, enumeraba derechos, y comenzaba diciendo: el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. O sea que ya la Ley de Derecho del Paciente, en su redacción originaria, contemplaba, lo sigue, este párrafo no se eliminó, contemplaba que cualquier paciente podía aceptar o rechazar un tratamiento. No ponía criterios, es más, decía con o sin expresión de causa. Lógicamente, la amplitud de la redacción de este texto iba a llevar a planteos éticos y jurídicos de fondo. Ese rechazar, ¿hasta dónde podía llegar? ¿Hasta dónde llegaba la autonomía de la voluntad en decidir no hacer un tratamiento, incluso sin expresión de causa? ¿Cómo se conciliaba eso con la actuación del médico que, sin llegar a el temido y nunca y siempre rechazado paternalismo, sin llegar al paternalismo tan temido, el médico tiene un deber de cuidado, de atención, un deber deontológico muy preciso de actuación, que chocaba con una norma que absolutizaba la autonomía de la voluntad. Digo esto porque cuando viene el debate 3 años después, en el 2012, de la ley de muerte digna, que es la 26742, de alguna manera se introduce el criterio de la proporcionalidad y demuestra la ley de muerte digna
que no era posible rechazar todo, que la autonomía de la voluntad tenía un marco de respeto al derecho a la vida que le colocaba un límite, que no había una visión tan radical de autonomía de la voluntad porque de alguna manera no todo era posible de ser rechazado. De hecho, la reforma de la ley conocida de muerte digna, y bueno, después nos quedará ver qué quiere decir adentro de ese término, va a decir, en el marco de esta potestad, es decir, la de rechazar o aceptar tratamientos, el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal, o que haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas con relación a la perspectiva de mejoría o produzcan un sufrimiento desmesurado. Queda claro entonces que la interpretación del primer párrafo que refería a la voluntad, a la autonomía de la voluntad y el derecho a rechazar cualquier tratamiento, encontraba un límite en que ese rechazar no podía poner en juego la vida. Cuando el rechazar coloca ante el riesgo de la vida, entramos en el criterio de proporcionalidad que agregó la ley de muerte digna. Es decir, que de alguna manera, frente a una primera perspectiva que podríamos decir de una autonomía absoluta en la ley de derecho del paciente inicial, la de 2009, la ley de muerte digna viene a morigerar ese criterio y a colocarlo bajo la perspectiva de la proporcionalidad. Esto me parece importante resaltar porque marca que la autonomía de la voluntad encuentra un eje en la regulación del bien común, en el respeto a ciertos valores que la comunidad asume como indispensables, como fundamentales, como inviolables, y entre ellos aparece la vida. De otra forma no se interpreta, no se puede entender cómo el legislador que proclamó el derecho a aceptar o rechazar tratamientos sin expresar causa tenga que especificar que hay un derecho a rechazar tratamientos cuando sean desproporcionados. No tendría sentido el segundo párrafo si el primero no se interpretara con esa visión de autonomía, pero en el marco de la protección del derecho a la vida. Entonces, primer aspecto que yo quería señalar, así como el cuadro de Alejandro y Diógenes nos planteaba las distintas perspectivas, hay un tema subyacente que va a atravesar toda la jornada, que es el de la autonomía y el bien, yo lo llamaría autonomía y bien común, es decir, que es o autonomía y orden público, que es un viejo tema del derecho civil, hasta dónde llega la autonomía de la persona y hasta dónde el orden público, las exigencias del bien común, las exigencias de una sociedad que quiere permanecer cohesionada y que no deja a cada uno a su libre voluntad como si fuera un individuo aislado, sino que tiene una dimensión social, exige que esa toma de decisiones sea en un marco de bien común y tenga límites y tenga un marco de respeto. Me parece que ahí hay un primer elemento fundamental que va a ser una tensión que atraviesa todos estos debates, la autonomía y el orden público, y en el derecho quedó expresado en este primer punto, que sería la incorporación con la ley de muerte digna del elemento de la posibilidad de renunciar a los tratamientos extraordinarios o desproporcionados. Segundo aspecto, la redacción original de la ley, ahora vamos a la redacción de la ley de muerte digna, decía, si alguno prestó atención, enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal. El O daba lugar a una cuestión interpretativa. ¿Cómo? ¿Es I o es O? Es decir, irreversible, incurable y que se encuentre en estadio terminal es muy distinto a decir irreversible, incurable o que se encuentre en estadio terminal, porque podría ser un paciente que tenga una enfermedad irreversible,
bueno, acá los médicos saben mejor que yo, que no esté necesariamente en estado terminal donde se tenga que tomar todas esas decisiones que recién veíamos de la muerte intervenida o de las decisiones vitales sobre la muerte. ¿Qué pasó? El decreto reglamentario vino a aclarar el asunto. En el decreto reglamentario, cosa que después veremos hasta dónde será motivo de debate o no, si el decreto podía corregir, agregó el I. En el decreto reglamentario, es el 1089 del 2012, se puso: el paciente podrá ejercer el derecho previsto en el artículo 2 de la ley cuando padezca una enfermedad irreversible, incurable y se encuentre en estadio terminal. Es decir, que de alguna manera, esto lo señaló, la primera que lo señaló fue Úrsula Basset en un comentario, una colega mía de la Universidad Católica, en un comentario que publica ella en la ley. Cuando sale la ley dice, bueno, pero aquí, ¿cómo se interpreta esta expresión incurable, irreversible o en estadio terminal? Y el decreto reglamentario lo precisó y puso el I. Entonces, de alguna manera, hay que interpretar la ley a la luz del decreto reglamentario, que en ese punto precisó que tiene que ser incurable, irreversible y en estadio terminal. Tercer aspecto. El juicio de extraordinario desproporcionado, bueno, aquí quedaron las dos palabras, ¿no? Quedaron lo extraordinario y lo desproporcionado. Se hace, dice la ley 26742, la ley de muerte digna, en relación con la perspectiva de mejoría o que produzca un sufrimiento desmesurado. Yo creo que aquí me permito, no soy... probablemente tenga algún matiz lo que voy a decir, pero creo que el criterio de referenciarlo al sufrimiento desmesurado no era del todo exacto. Me parece que la proporcionalidad se tendría que haber medido en relación a las perspectivas de mejoría, que para la cuestión del sufrimiento desmesurado aparece la cuestión de los cuidados paliativos, que la ley de muerte digna incorpora como derecho. Es decir, que si la perspectiva, porque en general, por lo menos en la bioética personalista, el juicio de proporcionalidad se hacía cuando la muerte es irreversible y no hay perspectivas de mejoría. Entonces ahí sí, la renuncia se convierte en la situación se convierte en un encarnizamiento terapéutico y es lícita la renuncia a ese tratamiento desproporcionado. Entonces, creo que ese juicio de el sufrimiento desmesurado también va a merecer algún tipo de interpretación en su alcance, porque están los dos criterios, la perspectiva de mejoría y el sufrimiento desmesurado. Me parece que para el sufrimiento desmesurado está la cuestión de los cuidados paliativos. Pero bueno, hasta acá llega mi conocimiento. Probablemente ustedes conozcan mucho mejor la práctica y me puedan decir o ilustrar de situaciones que quizás se me estén escapando en el análisis. Yo estoy compartiendo las reflexiones desde alguien que está en los debates académicos de derecho y de legislativos. Bueno, ese es el tercer punto. El cuarto punto. Bueno, indudablemente, como ya se adelantó, la posibilidad de la renuncia a la alimentación y la hidratación fueron los aspectos más conflictivos. De hecho, creo que ese es el aspecto que más objetable de la ley, porque realmente creo que en términos generales y aún humanitarios, los tratamientos de hidratación y alimentación siempre son cuidados ordinarios, o sea, son cuidados que están donde está en juego lo más básico de la vida. Entiendo que hay situaciones en donde, por excepción, se puede entornar una forma de encarnizamiento terapéutico. Alguien alguna vez me lo ha explicado así, del campo médico. Pero creo que por principio no era lícito renunciar a la alimentación y a la hidratación, y en este sentido podemos hacer una objeción, señalar un defecto de la ley, a mi entender, por supuesto, de la ley de muerte digna del año 2012. Vamos a un quinto elemento. El tema de las motivaciones.
Creo que un aspecto no suficientemente considerado, pero bueno, que tampoco emerge abiertamente de las motivaciones del legislador, es la cuestión de qué anima al legislador para enfatizar que las personas tienen derecho a la renuncia a estos tratamientos. ¿Qué quiero decir? Recién se decía, se habla a veces de la cultura del descarte, ¿no? Como que las personas ya terminales podemos, o terminales, una situación no útiles a los ojos del mundo, las podemos querer descartar. Entonces pareciera como que es un sistema de salud que te cuida tanto que te dice, bueno, si nosotros nos encarnizamos con vos, vos podés renunciar, y se lo está anticipando y forma parte siempre del consentimiento académico. Y es como insistir tanto en que el cuidado puede ser sobreabundante, pareciera que en el fondo puede esconderse una cierta intención de decir, bueno, pronto dejanos la cama, que nos interesa contar con esa cama para otro. Es decir, este hecho de enfatizar que hay que decirle que tiene derecho a renunciar, en el contexto psicológico en que la persona está, en el contexto de ansiedad, de preocupaciones, con la carga de la familia, me parece que puede ser excesivo, y yo no sé si no esconde algún tipo de finalidad económica, de decir, bueno, apuremos a aumentar la cantidad de gente que rechaza, porque hay un sistema de salud que te cuida tanto que se preocupa de que ahora puedas decir que no a ciertos tratamientos. No sé si se entiende, pero me parece que ahí hay, no sé hasta qué punto puede esconder algún tipo de finalidad económica. Otro punto en este sentido, otra de los elementos señalados por alguna doctrina jurídica, es que a veces la autonomía de la voluntad se construye como recortada del contexto vital. Esto lo dice Úrsula Basset también. Dice, a veces hay una autonomía de la voluntad como ficticia, como si el sujeto estuviera en el pleno uso de sus facultades, sin ningún problema, sin familia, solo, y él en un estado puro de libertad, tan perfecto y excelso, casi angelical, que puede decidir renunciar a un tratamiento. Y esto en la vida es mucho más complejo. La persona está atravesada por conflictos, por afectos, por situaciones económicas, por agobios personales, laborales, en momento final de vida, y encima tiene que cargar con la decisión que se le coloca encima, la decisión de tomar decisiones tan trascendentes para su vida. Entonces es como si construyéramos un ideal que es el paciente autónomo, que en la realidad no existe. En la realidad, ¿cuánta autonomía hay en el que se está muriendo? ¿Cuánto es la realidad de la autonomía? Y acá me parece que hace falta un cierto sinceramiento. Probablemente los estudios tengan que venir desde otras ciencias, desde la psiquiatría, desde la psicología, desde la sociología, que nos aporten elementos que nos permitan conocer cuáles son las motivaciones, qué elementos, y no recortar jurídicamente al paciente como si fuera una mónada que toma decisiones solo, totalmente descontextualizado. O sea, el contexto vital de la persona para la toma de la decisión no aparece para el legislador. Es la autonomía de la voluntad como derecho, lo cual es cierto, es correcto, nunca faltó la autonomía de la voluntad, pero me parece que es un poco inhumano la manera de recortar esta autonomía de la voluntad. Dos últimos puntos. El consentimiento por representación. Otra de las novedades de la ley de muerte digna del año 2012 fue resolver de alguna manera cómo es el consentimiento por representación. Ustedes saben, nos referimos a los casos donde la persona efectivamente no puede tomar decisiones por sí porque tiene una privación de las capacidades intelectuales, ya sea porque es menor de edad, porque es incapaz, porque tiene algún tipo de problema de salud mental, aunque eso está muy matizado, tiene que realmente ser un supuesto donde la persona realmente no tenga bajo ninguna circunstancia, e igualmente hay que tratar de conocer su voluntad, dice el decreto reglamentario, y realmente la ley vino a dar un criterio razonable, a mi entender, que es hoy se ha convertido en el estándar, que es la ley de trasplantes. O sea,
tanto la ley de derecho del paciente como el decreto reglamentario, como el decreto reglamentario de la ley de salud mental, como todo lo que va saliendo últimamente en salud, remiten a la ley de trasplantes y al orden de prelación que trae la ley de trasplantes en materia de toma de decisiones. El cónyuge, los hijos, y así va tomando un orden de prelación hasta el pariente en cuarto grado, que son como quienes toman la decisión en materia de salud. Entonces, la ley de muerte digna reformó la ley de derecho del paciente para establecer esto, de que, bueno, ¿qué va a pasar en el consentimiento por representación? Ahora bien, ¿cuál es el debate hoy de este tema? El debate está ante la Corte Suprema. Caso caso MD en Neuquén. Estado de mínima conciencia del enfermo, curadoras, sus hermanas que piden el retiro de la alimentación y hidratación, planteo ante el tribunal dice procedan conforme a la ley de muerte digna, va a la Corte. En la Corte la Procuración dice lo siguiente: hay que respetar el pedido de las curadoras del paciente. El paciente quedó hace creo que 17 años en este estado. Porque, dice la Procuración, son ellas las que están en mejor posición de reconstruir la voluntad del paciente. Entonces, la cuestión que está subyacente es, el que actúa por representación, ¿bajo qué criterios actúa? Bajo la idea de reconstruir la voluntad presunta del que está en ese estado o de expresar su mejor interés. No es exactamente lo mismo. O sea, yo puedo decir, el mejor interés de este paciente es que siga, que tal cosa, y otra cosa es que diga, yo digo que él pensaba que quería esto. El criterio de la Procuración en el dictamen que le eleva a la Corte para que resuelva este caso, dice, las curadoras están en mejor posición de reconstruir su voluntad. Entonces, aquí claramente, así como yo comenzaba diciendo, la autonomía de la voluntad tenía un límite en el bien común y en el derecho a la vida, a mi entender la autonomía de la voluntad tiene un límite en el consentimiento por representación. Cuando el que actúa en representación de otro, a mi entender no tiene que actuar para reconstruir su voluntad, pues si la voluntad la dejó expresada, rigen las directivas anticipadas, que son otro problema muy complejo, enormemente cuestionable en el sentido de cuán consentimiento es, pero bueno, en todo caso, ahora, si no dejó nada dicho, pensar que los curadores o que los que están representando van a reconstruir su voluntad es hacer un ejercicio hipotético puramente ficticio. Nunca un representante actúa en razón de lo que podría pensar el representado, que un chico de 2 años va a actuar el representado diciendo no, su voluntad era esta, como si tiene 2 años, o sea, no puede, o sea, es imposible. Entonces, el criterio de actuación de los representantes nunca puede ser el de reconstruir, por eso son representantes, actúan por el mejor interés, el mejor interés objetivo de la persona, con la complejidad que significa eso, pero no para reconstruir su voluntad. Entonces, ahí hay un gran tema hoy de debate en el campo jurídico. ¿Cómo es en el consentimiento por representación? Que la ley de muerte digna lo resolvió, o sea, reconozcámosle a la ley de muerte digna que estableció un orden de prelación y que estableció un criterio para tratar el tema, pero me parece allí que está subyacente un tema de cómo actúa ese representante. Porque veamos, alguien puede decir, bueno, es que la ley de trasplantes habla de que la familia da testimonio de cómo era la voluntad del causante ya fallecido sobre sus futuros restos. Pero una cosa es disponer sobre restos humanos y otra cosa es crearlos, los restos humanos. O sea, no es lo mismo la decisión de trasplante que la decisión de consentimiento, al menos en mi criterio. Esto en el campo jurídico hoy está en debate, tenemos estas dos posturas. ¿El representante actúa reconstruyendo la voluntad o el representante actúa por el mejor interés? Último punto para cerrar.
a mí me parece, y lo dijimos varias veces, la dificultad de legislar en estas materias. A veces el legislador se le reclama soluciones, y a veces es muy difícil legislar en estas materias. Es muy difícil poner reglas generales sobre un tema que es de tanta aplicación prudencial, donde los profesionales todos los días toman decisiones vinculadas con esto, las decisiones vinculadas con el fin de la vida, con la proporcionalidad, y que a veces el legislador puede fijar una respuesta única, por así decirlo, cristalizarla en un momento determinado y no considerar montones de cuestiones que después van a aparecer. Creo que es muy difícil de legislar. En este sentido, también me parece que, bueno, que esa es como una conclusión final, que es lo prudencial, ¿no? La apreciación prudencial, y bueno, que en algún punto habría que recuperar esa confianza, o sea, volver a balancear la relación médico-paciente. O sea, creo que el excesivo énfasis puesto en la autonomía desbalancea la relación médico-paciente, y esto se traslada al legislador, que parece necesitado de legislar todo con detalle, y que me parece que esto termina afectando aún la misma calidad humana de lo que debería ser la relación médico-paciente, ciertamente, profundamente, diríamos, transformada o afectada por las implicaciones biotecnológicas que realmente han alterado la relación médico-paciente en un sentido muy, muy profundo, pero de todos modos no deja de seguir siendo la relación fundamental del acontecer terapéutico, del acontecer asistencial, y debería ser el eje central donde la prudencia también haya un mayor balance. Por ejemplo, la ley chilena en materia de derecho del paciente contempla también deberes del paciente, cosa que nuestra ley no contempló, pues solo puso los derechos del paciente y no puso los deberes, que era una manera también de ir balanceando esta idea de la autonomía excesiva. Entonces me parece que es difícil legislar, se le transfiere al legislador una cantidad de respuestas que muchas veces no puede dar, y se les transfiere porque se ha desbalanceado la relación médico-paciente, que en definitiva necesita recobrar ese principio de confianza, de amistad, en el fondo, de encuentro, bajo la categoría de encuentro humano, que son los valores profundos que en el fondo siempre van a seguir rigiendo, porque aunque la biotecnología pretenda dominarlo todo, siempre estamos en el campo de lo humano, y en el campo de lo humano hace falta el encuentro de personas, y ese encuentro es entre dos personas, que es el médico y es el paciente. Bueno, muchas gracias.